Estaba solo en casa durante la semana, ya que mi familia se había ido de vacaciones mientras yo tenía que quedarme trabajando. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y me había quedado despierto para ver una película de terror en la oscuridad de mi sótano. Tenía la intención de asustarme de verdad y ver hasta dónde podía llegar el miedo, sin dejar de saber que estaba a salvo en mi propia casa. Fue entonces cuando escuché unos pasos fuertes en el primer piso. Esto era algo habitual y molesto cuando mi familia estaba en casa. Cada vez que pasaban por el pasillo delantero, más allá de la puerta del sótano, oía sus pasos. Esta vez, el miedo me invadió de inmediato al escuchar el sonido. Mi reflejo fue apagar el televisor inmediatamente. La puerta del sótano estaba subiendo un tramo de escaleras y a la vuelta de una esquina, así que quienquiera que fuera no habría visto ninguna luz. Oí el pomo de la puerta del sótano chasquear y girar mientras me encontraba en la más absoluta oscuridad. Me moví lentamente para no hacer ruido y me arrastré detrás de nuestro gran televisor. Al pasarla centímetro a centímetro, noté con pánico que su pantalla negra aún brillaba tenuemente. Oí pasos que bajaban por las escaleras alfombradas pero rechinantes. Me quedé congelado en mi escondite, escuchando. Durante largos minutos, no oí nada. ¿Había visto el intruso el resplandor de la televisión o se había desvanecido a tiempo? Estaba de pie en la oscuridad total, escuchando. Me pareció que permanecía en total silencio durante un tiempo interminablemente largo. Mi pánico empezó a desaparecer y comencé a pensar con más claridad. ¿Había oído realmente a un intruso? ¿Era posible que alguien estuviera allí en silencio durante tanto tiempo sin hacer ningún ruido? El sótano estaba tan silencioso que el propio silencio empezaba a dolerme en los oídos. ¿Podría la persona desconocida evitar realmente cualquier ruido de arrastre o respiración o cualquier otra cosa? Si había un intruso, todavía estaba en el sótano, porque las escaleras eran increíblemente ruidosas. El pomo de la puerta hizo ruido, y él no sabría enmascarar sus pasos en el primer piso para que no se oyeran aquí abajo. Empecé a contar en mi cabeza tratando de pasar el tiempo, mientras la baba caía de mi boca a la alfombra. No me atrevía a arriesgarme a que se oyera el sonido de mi tragando saliva. Llegué a los 60 segundos una vez, 2 veces, 30 veces, 60 veces. A estas alturas mi miedo se había desvanecido y estaba más confundido que nada. Calculé que llevaba casi 2 horas agazapado en la más absoluta oscuridad y aún no había oído nada. Si había un intruso, nada de esto tenía sentido. Finalmente, decidí que tendría que hacer un movimiento. Si no hacía nada, el sol acabaría saliendo y entrando por las pequeñas ventanas del sótano y, lo que es peor, empecé a oler algo horrible y desagradable. Lentamente, muy lentamente, comencé a avanzar hacia las escaleras por las paredes. Si había alguien allí en la oscuridad, debería poder rodearlo y luego subir las escaleras. Mientras tanto, el horrible olor se hacía más fuerte. ¿Había muerto algo aquí abajo durante la noche? Ninguna persona viva olería así. Terribles imágenes de algún tipo de monstruo cadáver escuchando por mí en la oscuridad surgieron en mis pensamientos y me moví tan rápido como pude sin hacer ruido. Cuando por fin me acerqué a las escaleras, se oyó un enorme estruendo, como de algo que caía o se desplomaba en el suelo. Fue en ese momento cuando salté hacia adelante y me precipité por las escaleras, saliendo corriendo por la puerta abierta del sótano y por la puerta principal abierta de par en par. Ahora que estaba seguro de que había alguien en la casa, llamé a la policía desde mi teléfono móvil y vigilé mi casa desde lejos. La policía vino, comprobó el interior de la casa y luego volvió a salir para interrogarme. Habían encontrado un cadáver en la casa, mi anciano vecino, que parecía haber muerto de un ataque al corazón.
Creían que yo había dejado la puerta sin cerrar y que él había entrado en mi casa mientras se moría, buscando ayuda. Al principio me sentí fatal, pensando que me había quedado allí sentado en la oscuridad mientras el anciano moría literalmente a pocos metros. Entonces se me ocurrió, ¿qué demonios era ese ruido de cosas cayendo que me impulsó por última vez a subir las escaleras y salir de la casa? Pregunté a la policía y me lo confirmaron. La puerta trasera de mi casa también había quedado abierta, cerca de una sola huella desnuda en el barro. De alguna manera, por alguna razón que nunca sabré, había alguien más en ese sótano conmigo, en silencio, esperando y escuchando en la oscuridad sobre el cadáver fresco de un anciano.